Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasateloeléctrico.es. Quien os habla, David Montero, y hoy me acompaña Miguel Millán. Buenas. Muy buenas a todos. Pues nada, Miguel, vamos a empezar como siempre, como cada semana, con las noticias de esta semana, cuando quieras. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Estados Unidos ha sometido al nuevo Tesla Model 3 a unos crash test. En los vídeos que han publicado se puede ver un fuerte choque frontal que, gracias al reducido tamaño de los motores eléctricos ha permitido crear una cámara mucho más segura, ya que no tiene todo el frontal rellenado con el motor. Y lo mismo ocurre con los impactos laterales, convirtiendo a este nuevo Model 3 en uno de los coches más seguros del mundo, junto con el Model S, Model X, que también han tenido unas calificaciones muy altas en este test de seguridad. Sí, esto ya lo vimos anteriormente con el Model S y Model X, como también le hacían esa prueba de impacto lateral y cómo no se deformaba nada la parte del habitáculo del conductor en el impacto lateral y no llegaba ni a introducirse la chapa en el habitáculo del coche. Por lo tanto, Tesla hace coches muy seguros y que las duras pruebas que hacen en Estados Unidos, que hay algunas que son incluso más severas que las que tenemos aquí con el Euro NCAP, es una buena noticia y por supuesto se llevará aquí en Europa las 5 estrellas también. Uno de los puntos débiles, digamos, entre comillas, del Model S eran las luces, los faros, y en este Model 3 ya lo han mejorado y ha obtenido una calificación bastante mejor en cuanto a la iluminación frontal de los faros. Sí, está claro que de los errores se aprende y cada modelo que saquen o cada facelift que saquen, las mejoras las irán sacando paulatinamente y esos errores del pasado pues se evitan haciendo esto, ensayo y error, y haciendo cada vez coches mejores y coches más completos. Por supuesto, al final Tesla es una empresa que tiene muy poquitos años, que tiene poquita experiencia y poco a poco pues va adquiriendo conocimiento y pues más experiencia al final a la hora de fabricar automóviles, y pues van puliendo un poco los pequeños errores que podían tener los primeros modelos, y ahora pues van sacando coches mucho más listos y preparados para el mercado. Vamos, si te parece, David, con la siguiente noticia. Perfecto. En diciembre de 2016 la empresa gaditana Carburés firmó un contrato por valor de $5 millones para fabricar la cápsula del Hyperloop, para el Hyperloop, el tren de alta velocidad, desarrollado por Hyperloop Transport Technologies, o más conocido como HTT, y el próximo martes presentarán dicho prototipo y posteriormente va a ser probado en las instalaciones que tiene la empresa Hyperloop en Toulouse. Este sistema de movilidad me parece increíble que se pueda por esos túneles ir tan rápido, con la edición del proyecto de que querían ir de costa a costa de Estados Unidos en una cantidad mínima de horas. Y lo que sí quiero saber ya, en el momento que se empiece a realizar un trayecto, en primeros trayectos, cómo responde las personas humanas a esa velocidad, a esa fuerza G. Y si esto de verdad se va a hacer un transporte de masas, porque acorta mucho más los espacios entre el punto A y punto B, y la gente, si está a precio asequible, puede dejar de usar los aviones. Sí, porque, para quien no sepa lo que es el Hyperloop, es una especie de tren magnético que levita sobre las vías y va dentro de una especie de tubo despresurizado, digamos, y hacen vacío dentro del tubo para que la resistencia con el aire sea mucho menor, y poder alcanzar velocidades de cerca de 1.200 kilómetros por hora, es de lo que se habla, ¿no, David? Sí, eso es lo que quiero saber yo también, la fuerza que ejerza eso en esos 1.000 kilómetros por hora. Si están bien aisladas y bien estancadas por dentro, no tiene el pasajero que notarlo mucho. Pero sí, el sistema es como lo que vemos a veces en los supermercados, donde la cajera guarda las monedas, se lo echan en un tubo y es aspirado hasta... Sí, exactamente. Es un sistema parecido, digamos. Sí, esto la verdad es que puede ser una revolución también en cuanto al transporte, ¿no? Porque al final, tiempos que en un avión te puede llevar 10 horas, en un Hyperloop lo puedes hacer en 7 horas, por ejemplo. Y evitando las emisiones del combustible de aviones. Eso aparte, porque este tipo de tecnologías permiten poner placas solares encima de todo lo que sería el tubo, por ejemplo, y la poca energía que requiera, pues que venga toda del sol. Yo me voy a poner un poco más a la tremenda.
¿Qué coste tendría esto? ¿En cuánto tiempo se podría hacer un túnel, por ejemplo, de Madrid a Barcelona? ¿Es viable esto? A ver, actualmente las líneas de los prototipos que hay, los contratos que vemos son contratos pues, multimillonarios. Cuestan decenas de millones de dólares construir, pero bueno, a ver, al final es como todo, ¿no? Es una especie, digamos, de prototipo, es una startup tecnológica, al final es una empresa que están haciendo ahora, que están creando una tecnología nueva desde cero y que, bueno, a ver, habrá que ver esto en los próximos años cómo se desarrolla, porque, oye, puede ser muy interesante llegar de Madrid a Barcelona en menos de media hora. Pues sí, la verdad, ya se acabó el AVE y se acabó el puente aéreo. Pues sí, vamos, David, con la última noticia de la semana. Tras solucionar los problemas de producción del Model 3, ya que ahora, pues bueno, ya se van publicando las cifras, en el siguiente podcast hablaremos de los resultados trimestrales de Tesla, la empresa californiana se enfrenta a un nuevo desafío, las entregas, ya que bueno, es un problema logístico y le está creando varios quebraderos de cabeza en Tesla, ya que Elon dijo en un tuit que empezarían a construir sus propios camiones para entregar los vehículos lo más rápido posible y así, pues bueno, aumentar el volumen de entregas. La semana que viene, bueno, como hemos comentado, veremos los resultados de la producción de Tesla este pasado trimestre. Pues nada, esperando expectantes a esa semana que viene para ver si se van acotando y haciendo más pequeña la espera para esos propietarios y que sobre todo que se produzcan más unidades en el menor tiempo posible, para así todos los que aquí estamos en España y en Europa esperando el Model 3 venga en el plazo indicado y sobre todo que venga ya, que la gente que tiene la reserva de hace casi 2 años está ansiosa, de verdad, de poder conducir ese Model 3. Pues sí, la verdad es que todo apunta a que Tesla va a ser otra vez el trimestre más productivo, ¿no?, de su historia, como viene siendo ya los últimos trimestres. Cada vez escalan más la producción y entregan más unidades, así que, pues oye, bravo por Tesla. Aunque sigue durmiendo Elon este mes en la fábrica, no pasa por casa. se queda ahí durmiendo, trabajando duro para ver cómo aumenta la producción. Otra cosa también, ya como apunte a esta última noticia, a partir de este fin de semana, de mañana, se va a liberar ese software 9.0 para Tesla. Y entre otras cosas que develaremos seguramente la semana que viene, la primera noticia que se ha tenido es que, por ejemplo, en el autopilot llevará una mejora. Ya sabemos que el autopilot cambia de carril solo, con solamente indicárselo con el intermitente. Ahora también será capaz de predecir cuándo y cómo puede ser ese cambio de carril y dependiendo del tráfico te dirá que vayas a un carril o a otro y el coche te recomienda el trayecto adecuado. También se podría regular este adelantamiento en el cambio de carril en un modo suave, un modo normal, incluso un modo Mad Max, que ha llamado así Elon Musk a este modo, que es un adelantamiento más agresivo, digamos. Como le gustan los nombres a Elon. Sí. No, y como apunte, aparte de la mejora del autopilot, van a hacerle un restyling, ¿no?, a todo lo que es el sistema operativo, ya que, bueno, la imagen que tenía el diseño era un poco antiguo, y ya le van a hacer un lavado de cara, ¿no?, y lo van a hacer pues más parecido al del Model 3, con un estilo más moderno, ¿no? ¿Tendremos ya el videojuego de Atari o todavía no? No lo sabemos. Habrá que esperar, porque sí he visto algún vídeo de Estados Unidos que ya lo han sacado, pero no sé si es un fake o, bueno, hay que esperar poquito ya. Bueno, eso de ir con tu autopilot y mientras jugando, no sé yo, hay que estar a la carretera. Estaba parado el coche, estaba parado. La seguridad ante todo. Pues muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias, David. Pasamos con la entrevista de esta semana. Pues vamos con la entrevista de esta semana. Esta semana tenemos a Álvaro Sauras. Le conoceréis por un vídeo que se hizo viral en internet de la idiotez del coche eléctrico, en el que decía las verdades sobre el coche eléctrico y por qué las marcas están tardando tanto en imponer sus coches eléctricos. Y también trabaja para Autofácil y para la revista Evo. Pero ¿quién mejor que Álvaro para que se presente? Buenos días, Álvaro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de tenerte hoy aquí en el podcast de Pásate al Eléctrico. Lo primero. Un placer hablar con vosotros. Dime. Muchas gracias. Lo primero, ¿quién es Álvaro Sauras? Que salga de ti presentarte. ¿Dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Bueno, pues yo soy ingeniero industrial, metido a periodista. Llevo alrededor de 18 años en Autofácil.
y después en la revista Tecno, que después se convirtió en Cartecno y que actualmente es Evo España, que es básicamente la franquicia española de la Evo británica, una revista de vehículos de altas prestaciones. Y en Autofácil me ocupo de todos los temas técnicos, soy el jefe técnico. Entonces me ocupo de todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y de todo lo relacionado con las pruebas de nuevos sistemas y en el caso del vehículo eléctrico, pues de la prueba de casi todos los vehículos eléctricos, porque actualmente, aunque en el futuro se vayan a convertir en algo bastante estándar, todavía son, digamos, una novedad. Muy bien. Te hemos llamado al podcast, ya que esta semana en redes sociales hemos tenido un poco de debate saltó el tema sobre las emisiones indirectas del coche eléctrico, sobre cómo se fabrica esa electricidad. Y tú dijiste que hay un concepto en los motores diésel que es el llamado Zero Impact Emissions, en el cual los diésel, por lo que entendía, como que rebajan el NOx de la ciudad a través de su filtro de partículas. Pero quiero que me lo expliques porque no me ha quedado claro ni a la gente que nos seguía en Twitter el concepto, para los oyentes que entiendan qué es esto. No me extraña, es que es un poco más sofisticado que esto. Vamos a ver. Primero, ¿cómo enfocamos esto para que la gente lo entienda? Lo que has dicho no es exactamente así y probablemente, como lo dice en Twitter, no es la idea que pretendía transmitir. Vamos a empezar por el concepto de Zero Impact Emissions. Los vehículos tienen unas emisiones, una parte de las emisiones son emisiones de CO2 y el resto de las emisiones son emisiones de gases contaminantes, fundamentalmente NOx y también partículas. Hasta ahora existía una legislación y esa legislación determinaba cuáles eran los límites máximos que podía emitir un vehículo durante cierta prueba para que vender ese vehículo fuera legal. En realidad, superar esa legislación consistía en hacer un vehículo no que fuera muy limpio o menos limpio, sino hacer un vehículo que no fuera terriblemente sucio. Y sobre todo era una prueba que se ceñía a unas velocidades y a unas condiciones y una vez que se aprobaba la prueba se consideraba que el coche era válido para la venta. Pero no existía una relación directa y cuidadosa ni un análisis directo y cuidadoso de realmente este vehículo cuando emite gases contaminantes y qué impacto van a tener estos gases contaminantes en una ciudad. Me explico. En una ciudad tenemos determinada concentración de NOx. Normalmente puede rondar entre los 10 y los 20 microgramos por metro cúbico y en los casos de alta contaminación se puede ir a 180, 200 microgramos por metro cúbico. Actualmente es posible hacer un motor, se fabrican motores que en condiciones ideales se están emitiendo entre el equivalente a entre 6 y 7 microgramos por metro cúbico de aire. ¿Cómo se hace esta equivalencia? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el vehículo pasa por una zona, en este caso pongamos que es una calle, en un cañón urbano, y emite determinada cantidad de gases mientras está ahí. Y entonces lo que ocurre, esa cantidad de gases se mide en miligramos por metro cúbico de NOx, por ejemplo. Entonces lo que ocurre es que sí podemos llegar al punto en el que el vehículo emita menos NOx del NOx necesario para tener impacto sobre el NOx de fondo que hay en la ciudad por culpa de otros muchos contaminantes, agentes contaminantes, como pueden ser, por ejemplo, las calefacciones o como puede ser, por ejemplo, la generación eléctrica. Depende mucho de la ciudad de la que estemos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? En determinadas circunstancias, en muchas circunstancias del funcionamiento de un motor térmico, especialmente si es un motor térmico alimentado por gas natural, pero también en un motor térmico de gasolina y en un motor térmico diésel moderno, es posible situarse por debajo del nivel de emisiones de NOx que llegan a tener impacto en la contaminación de una ciudad. Que eso se ha calculado, algunos han calculado, como por ejemplo AVL o como por ejemplo universidades alemanas han calculado que es un nivel de emisiones en torno a 10 miligramos por metro cúbico, a 10 miligramos por kilómetro de NOx. Eso significaría que en una ciudad en la que tuviéramos 6-7 microgramos por metro cúbico de NOx, el paso de ese vehículo no tendría efecto.
o incluso tendría un efecto beneficioso. Hablar de un efecto beneficioso no tiene absolutamente ningún sentido, salvo por la curiosidad de que el sistema de tratamiento de gases del coche es lo suficientemente bueno como para coger aire que tiene más NOx del que va a salir por el escape y acabar reduciéndolo. Pero el concepto no es limpiar el aire de las ciudades. El concepto es hacer vehículos que prácticamente no tienen efecto sobre la calidad del aire de las ciudades. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que los coches de gasolina, de gas y los diésel son capaces actualmente de ser muy limpios en circunstancias de funcionamiento normales. Por ejemplo, cuando el catalizador está a una buena temperatura y el coche ha rodado durante bastante tiempo, etcétera. Existen otras fases en las que el vehículo diésel, el vehículo de gasolina también, es bastante más sucio. Por ejemplo, cuando el catalizador está frío. Entonces, el concepto de Zero Impact Emissions consiste en modificar el motor de combustión utilizando todas las tecnologías que sean necesarias para conseguir que en todas las fases de funcionamiento del vehículo el nivel de emisiones sea lo suficientemente bajo como para que nunca tenga impacto sobre la contaminación de fondo que ya hay en la ciudad. El concepto no es una idea, la idea del concepto no es conseguir un cambio o una revolución sobre los vehículos que se venden actualmente, sino pasar de la forma que había hasta ahora de medir la contaminación que emitían los vehículos, que básicamente consistía en aprobar un examen, a coger el toro por los cuernos, tomárselo en serio y decir, ya que nos vais a obligar con el RDE, las pruebas en mundo real, de aquí al 2021 a llegar a factores de conformidad de 1,4, que prácticamente significa que el coche en el mundo real no puede emitir más que el coche en la prueba que se hace en banco de potencia, y estamos hablando de cifras de 80 miligramos por kilómetro de media, vamos a tomárnoslo todavía más en serio y vamos a poner la tecnología necesaria para esos 80 miligramos kilómetro de media, que es una cifra muy baja, conseguir bajarla por debajo de los 10 miligramos kilómetro, no de media, sino en todo el ámbito de funcionamiento del motor. Y si llegamos a ese punto, entonces habremos llegado a un punto de emisiones tan bajo que decir que este coche está contaminando, comparado con lo que tiene alrededor, dejaría de tener sentido. Tienes que tener en cuenta, David, que estamos hablando de pasar de coches Euro 6 que hacían trampas y conseguían emitir en algunos momentos 1/4 de gramo o medio gramo de NOx por kilómetro, a coches que gracias a catalizadores calefactados, a que estarían electrificados, a que el motor funcionaría de una forma específica para garantizar que en ningún momento el catalizador perdiera la temperatura óptima de funcionamiento y que probablemente incorporando todas estas medidas serían más caros, más pesados y consumirían un poco más de combustible, pasaríamos de medio gramo de NOx por kilómetro a garantizar que ese coche nunca y en ningún concepto iba a emitir más de 10 o 15 miligramos de NOx por kilómetro. Entonces estamos hablando de reducir las cantidades de NOx en un factor de 50. O sea que es una norma mucho más estricta que la que vamos a tener ahora, la WLTP. No es una norma, es una decisión, es la posibilidad que tiene el fabricante, dado que el WLTP con el RDE, con factores de conformidad muy bajos, le va a obligar a hacer un motor que prácticamente no contamine, es la decisión del fabricante de decir, voy a llevar, dado que voy a tener que hacer esta inversión, voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias y vender un coche, no ya que en una prueba en mundo real no contamine, sino un coche que no contamine prácticamente nada en ninguna circunstancia. Hacer eso con un diésel es muy difícil y eso significa que va a ser relativamente caro, pero es casi posible. Hacer eso con un gasolina o con un motor de gas natural es bastante más sencillo y probablemente lo vamos a ver. Poniendo filtro de partículas, como estamos viendo ahora en el caso de Volkswagen, por ejemplo. Veamos, todos los coches diésel usan un filtro de partículas y funciona muy bien, tiene una eficiencia muy buena. No, te digo en gasolina, Muchos Álvaro.
En gasolina, en gasolina. Gasolina. En gasolina con inyección directa, los filtros de partículas tienen un funcionamiento muy bueno y son relativamente baratos y van a ser necesarios y creo que se van a implementar sin ninguna clase de trauma por parte de los fabricantes, porque estamos hablando de un componente que tiene un coste de unos 250 euros o así. No obstante, y aunque se diga siempre lo contrario, se da la circunstancia de que los coches de gasolina generan NOx. Lo generan, por ejemplo, cuando el motor está frío. ¿Qué niveles de NOx están generando? Pues están generando niveles de NOx superiores a la media que establece el WLTP. Por ejemplo, en un coche de gasolina, cuando estás arrancando, cuando acabas de arrancarlo, durante los primeros 5 minutos, puedes estar en valores de NOx que pueden superar ampliamente los 100 miligramos por kilómetro. Este tipo de medidas, como por ejemplo calefactar el catalizador, como por ejemplo conectar el motor al navegador para que sepa lo que va a ocurrir a continuación, va a conseguir que esos motores de gasolina o de gas consigan emitir cantidades prácticamente despreciables de NOx en cualquier ámbito de funcionamiento. Cuando digo prácticamente despreciables, y no digo yo, lo dice AVL y los señores que han hecho este estudio, estamos hablando de cantidades de en torno a 6-7 miligramos por kilómetro en funcionamiento desde que arrancas el vehículo. Pues muy interesante, Álvaro. La verdad que se ha desmitificado un poco esto de las emisiones, que últimamente estamos con mucho debate en las redes de que un diésel emite más con gasolina, que no, que ahora es la gasolina que emite más, que al final es el eléctrico porque se genera la electricidad de una forma. Yo creo que es un buen concepto y quiero preguntarte si tienes constancia de que alguna marca quiera hacerlo o vaya a hacerlo en un futuro o si esto es factible para el mercado. Estoy convencido, Bosch desde luego quiere hacerlo. Eso significa que los alemanes probablemente se van a meter en el asunto. Todos los fabricantes están prácticamente obligados a hacerlo con la incorporación progresiva de los factores de conformidad en el RDE. Los que fabriquen diésel van a tener que hacerlo. Los que fabriquen gasolina podrían optar por hacerlo, pero con la normativa que hay actualmente, los estudios dicen que van a pasar holgadamente las homologaciones, de manera que es posible que no se metan a hacerlo. No obstante, dado que tienes las herramientas en el coche y lo único que necesitas es utilizarlas adecuadamente y que solo requiere un poquito más de inversión, no se me ocurre ningún motivo para que un fabricante no valore que le venga bien hacer esto y poder vender un coche que le pongas lo que le pongas como medida, quiero decir, vender un coche que independientemente del dispositivo que le pongas para medir las emisiones en mundo real, consiga emisiones muy buenas. Porque hay otra cosa que tampoco debemos olvidar. Obviamente a la gente la han engañado. La han engañado con el NEDC. Podemos decir que le han engañado a los fabricantes o que le han engañado a las autoridades que sabían lo que estaban haciendo los fabricantes, pero la gente tiene todo el derecho del mundo a sentirse engañada y desde luego a ser escéptica. Fabricar coches que en una prueba de mundo real consigan emisiones lo suficientemente bajas como para decir, ¿qué más le da a usted que yo emita aquí 6 miligramos kilómetro de NOx si es que en este aire ya hay el equivalente a 6 miligramos kilómetro de NOx? Si es que mi coche no está teniendo prácticamente ningún impacto, pues creo que eso es un cambio de mentalidad. Y el otro cambio de mentalidad, y probablemente es lo más importante de toda esta rayada del Zero Impact Emissions, es cambiar de fabrico un coche que tiene que pasar un examen y una vez que ha pasado ese examen me puedo olvidar de todo, a fabrico un coche que va a intervenir activamente durante todas sus condiciones de funcionamiento, con independencia de si alguien lo arranca en un día muy frío, que es algo que no se tiene en cuenta en las pruebas del mundo real ni en el WLTP, y sale del garaje acelerando a fondo, etcétera, etcétera. O sea, un coche que se va a anticipar continuamente para conseguir y asegurarse de que los niveles de contaminación que salen, de emisiones que salen por el tubo de escape son especialmente bajos. Creo que eso es un cambio de paradigma dentro de cómo trabajan los fabricantes. Y creo que es un cambio de paradigma positivo. Eso no nos tiene que llevar a decir que un coche convencional contamina menos que un coche eléctrico, porque un coche eléctrico no tiene emisiones locales. Pero sí creo que nos debemos preguntar seriamente
hasta qué punto hay que reducir las emisiones para considerar que un coche convencional no tiene emisiones que estén afectando gravemente al aire que estamos respirando. Como te decía, estos 6, 8, 7, 10 miligramos por kilómetro equivalen aproximadamente a tener en el ambiente 6, 7 microgramos por metro cúbico de NOx. Teniendo en cuenta que los protocolos actuales se están activando con 180 y 200 microgramos de NOx en el ambiente, estos coches, comparado con lo que hay en el ambiente, son extremadamente limpios. Y de ahí viene el concepto, el poder decir que un coche con estas características, con estas tecnologías, puede en el futuro considerarse que tiene cero impact emissions, o sea, emisiones prácticamente despreciables comparado con el fondo que hay en el ambiente por el que se está moviendo. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. No obstante, si tenéis alguna pregunta, dejadla en comentarios, que la resolveremos. Y vamos a cambiar de tercio, si quieres, Álvaro. Te iba a hacer una pregunta. Como sé que has probado bastantes coches eléctricos y creo que eres propietario de un BMW i3, por lo menos es lo que tenía entendido. No. Bueno, no, en realidad eso fue un préstamo, ¿eh? Ah, vale. Pues quería preguntarte qué opinas en general de la movilidad eléctrica, del coche eléctrico y cómo ves la movilidad en España dentro de 10 años. ¿Se impondrá el eléctrico? Vamos a ver. Los coches eléctricos funcionan muy bien. Eso es lo que decía en mi charla y es algo que sigue ocurriendo. Creo que actualmente hay un factor moderador en el mercado, y cuando digo moderador me refiero a la misma función moderadora que cumple el grafito cuando se mete dentro de los núcleos de las centrales nucleares, que sirve para parar la reacción. Y el factor moderador es que no hay enchufes suficientes. Hay una cantidad de gente importante que, ya sea porque le gusta, porque está concienciada, porque quiere hacer la experiencia, vivir la experiencia, compra un coche eléctrico, pero el grueso de la población todavía no está preparada para vivir la gincana que supone desplazarse de A a B con un coche eléctrico en comparación con un coche convencional. Entonces, cuando haya más enchufes, creo que esto va a empezar a despegar relativamente rápido. Creo también que el coche eléctrico tiene una serie de rivales que van a ralentizar ese desarrollo. Los híbridos enchufables son uno de ellos. Y de nuevo vuelvo al concepto del moderador de la falta de enchufes. Y no me refiero a enchufes convencionales, porque por supuesto los coches eléctricos se van a cargar en casa de cada uno el 95% de las veces. Me refiero a que es lógico que la gente no quiera invertir 90.000 euros en un Jaguar E-Pace para después tener que ir con el culo apretado de Madrid a Valencia, o no digamos ya de Madrid a Barcelona, porque a nadie se le ha ocurrido poner un enchufe de carga rápida para conseguir llegar a esos destinos. O es posible que el enchufe exista, pero esté averiado, esté ocupado, no esté en esa ubicación, o cualquier otra cosa. Entonces, en la medida en la que no haya suficientes enchufes, creo que los híbridos enchufables pueden ser una competencia muy importante para los coches eléctricos. Además ocurre una cosa, como el precio de las baterías está bajando bastante deprisa y la planta motriz de un coche eléctrico no ocupa mucho comparado con la planta motriz de un coche de gasolina, estamos empezando a ver los primeros híbridos enchufables que empiezan a ofrecer una autonomía eléctrica decente. Por ejemplo, dentro de poco BMW va a lanzar un BMW X5 con una autonomía enchufable con una autonomía eléctrica de 80 kilómetros. Que exista un coche con 80 kilómetros de autonomía eléctrica y que además funcione con gasolina puede ser un problema grave para el desarrollo del coche eléctrico. Porque creo que va a haber tenemos la sensación, por las presentaciones y por el feeling que nos da la gente con la que hablamos, de que puede haber en el corto plazo una competición entre el coche 100% eléctrico y el coche híbrido enchufable. Sí, la verdad que, por ejemplo, para el 95% de los trayectos de la semana, con esos 80 kilómetros de autonomía eléctrica, ya sea del tirón, ir y volver, o parando en la oficina a cargar mientras trabajas, la verdad que te garantiza que por lo menos vas a estar toda la semana sin emitir, que vas a estar en modo eléctrico. Y luego te da ese hándicap de, si quieres viajar, tener gasolina. Porque sí es verdad que, aunque los estudios dicen que cada 60 kilómetros hay un enchufe de carga rápida en España,
o están averiados o no tienen mantenimiento, o yo no los veo directamente. Me ha pasado cuando he intentado ir con un Nissan Leaf desde Madrid a Teruel. Me he visto negro y he tenido que ir en horario que Nissan estuviera abierto con sus concesionarios para poder cargar. Después existe otro factor que tenemos que tener en cuenta y son las subvenciones. ¿Hasta qué punto debemos subvencionar al coche eléctrico? O dicho de otra forma, ¿hasta qué punto los habitantes de Teruel tienen que pagarle un coche eléctrico a alguien de Madrid? Porque lo que sí está ocurriendo es que los fabricantes no están bajando el precio de sus coches eléctricos. Los fabricantes están poniendo los precios a su coche eléctrico contando con la subvención. Ese es el motivo por el que un Nissan Leaf o cualquier coche de estos cuesta prácticamente 40.000 euros, que es una cifra que desde luego se escapa mucho al precio de mercado que debería tener un compacto con esa potencia, esas prestaciones y ese equipamiento. Son coches que están sistemáticamente unos 8.000, 6.000 euros por encima del precio de mercado a partir del cual serían competitivos. Casi todos los estudios al respecto dicen que hacia 2025 el coche eléctrico sí podría empezar a ser competitivo desde el punto de vista del coste de generar un coche, de fabricar un coche con un motor de combustión convencional. Lo que tenemos que decidir es si queremos esperar hasta el año 2025 o si queremos acelerarlo. Y si queremos acelerarlo, ¿hasta qué punto es justo que la población pague parte de los coches a la gente? Sí, porque ¿Tú la qué opinas verdad, sobre las subvenciones, por ejemplo? me parece, por lo menos en este país, de risa, como el antiguo plan Moval, el plan Movea, que duran 24 horas, que involucra también a coches como los GNC y los GLP, y entonces los vehículos 100% eléctricos prácticamente se quedan sin ayuda, porque se acaba el dinero aportado por el gobierno. Entre eso y que lo que hemos hablado muchas veces, el precio de compra de un vehículo eléctrico es prohibitivo ahora mismo para mucha gente en este país, con el salario que tenemos. Yo creo que hasta que el hándicap más grande que veo es el precio de compra. Independientemente de las ayudas, si estuvieran equitativamente iguales un diésel y un eléctrico, seguramente la gente, pues, ya sea en cuanto a averías, sea el gasto de combustible que dicen que va a subir, yo creo que tiraría más por un eléctrico. Creo que si hubiese enchufes cualquier persona tiraría por un eléctrico. Creo que el problema es que la gente quiere comprarse un coche que no tenga autonomía elevada, sino que le permita moverse a una distancia decente. Que no quiere comerse el coco diciendo, bueno, pues para esos... Que la gente no quiere comerse el coco. Admito que puedes decir que actualmente un coche eléctrico tiene, como dice Saúl, unos costes operativos inferiores a un coche convencional. Que actualmente un coche eléctrico, si te buscas la vida, te permite ir del punto A al punto B con relativa facilidad. Pero el problema es que la gente no quiere buscarse la vida. La gente lo que quiere es una solución fiable. Y actualmente, por la falta de cargadores rápidos, desgraciadamente los coches eléctricos todavía no son una solución fiable para la percepción de la mayoría de la gente. Entonces, o se les convierte en una solución fiable poniendo más enchufes, o esperamos pacientemente a que sean más baratos que los coches convencionales. Momento en el cual seguro que la gente cambia su parecer y ya le parece una solución relativamente cargada de inconvenientes, pero como es más barata se la van a comprar. Yo siempre lo que le digo... Dime, Álvaro. Dime, Álvaro. Creo que ese es el problema. Ahora, ¿qué ocurre? Y volvemos un poco al concepto de aquella charla de la idiotez del coche eléctrico. Como te he dicho, creo que los enchufes rápidos, no los enchufes convencionales. Cuando hablo de cargadores, me estoy hablando de cargadores que cargan a 50 o a 150 kilovatios. El resto se hace en casa, por supuesto. Los enchufes son el factor moderador que van a utilizar los fabricantes y también las instituciones para regular la velocidad de la introducción del coche eléctrico. Si hubiese enchufes en todas partes, cualquier persona que viva en Madrid o en una gran ciudad donde están empezando a haber un montón de restricciones al tráfico, diría, mi coche va a ser eléctrico y después ya veré dónde lo cargo. El problema es que como ahora ni siquiera cabe la posibilidad del veré ya dónde lo cargo, la gente ni siquiera se lo plantea. Pues por eso digo que me parece que es el factor moderador, que es el acelerador del coche eléctrico. Ponme un enchufe en cada farola, o por lo menos que la gente tenga la percepción de que hay un enchufe cerca, tenga la percepción, y verás cómo esto se dispara. Pero no me vendas un coche de 38.000 euros
que además venga con un montón de gincanas diarias para conseguir ir del sitio A al sitio B, porque eso es única y exclusivamente para entusiastas. Y mira que los coches eléctricos funcionan mejor que los coches convencionales en prácticamente cualquier cosa que las puedas comparar. Pero lo único que hace falta es que se puedan enchufar de vez en cuando para cuando tengas que ir de A a B, no ver un inconveniente en el puñetero coche eléctrico. Pues así es. De hecho, cuando la gente me pregunta que quiero comprar un coche eléctrico, pero valen muy caros, entonces voy a tirar por uno de segunda mano. ¿Qué me recomiendas? ¿Un Nissan Leaf por 20 y tantos mil euros? ¿Un i3 por casi 30.000 de segunda mano? Y yo le digo, con la actualidad que tenemos ahora mismo de cargadores en el país, yo me esperaría, no me descapitalizaría ahora mismo, porque si ahora me gasto 20.000 euros, dentro de 5 años que va a haber, se supone, muchos más cargadores y va a ser más factible viajar con coche eléctrico y van a tener más autonomías, esos 20.000 euros que me acabo de gastar ahora no voy a tenerlos para un coche que va a ser mejor, más barato y con mayor capacidad para viajar. Y después te advierto una cosa. Esto es bastante de perogrullo, pero el marketing y los mensajes publicitarios y filosóficos de los fabricantes son tan insistentes que consiguen llegar a medio lavarte el cerebro, por lo menos cambiarte las ideas. El sentido común es un parámetro que casi nunca se equivoca. Cuando nos decían un BMW i3, por ponerte un ejemplo, con una batería de 18 kilovatios hora o algo con una batería de 18, de 22, de menos de 30 kilovatios hora, tiene todo el sentido porque ha hecho un montón de estudios y resulta que la gente no recorre menos de 40 kilómetros, el 90% de su desplazamiento, bla, 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 casi te convencían de que eso tenía sentido. Y sinceramente, eso no tenía sentido. Un Nissan Leaf de 22 kilovatios hora es un coche que puede que fuera muy revolucionario en su tiempo, pero sinceramente, ¿qué necesidad había de comprarle el discurso a esos fabricantes cuando ahora acaban de sacar un BMW i3 con 42 kilovatios hora de capacidad? Pues eso empieza a tener sentido. Pero no nos podemos tener la idea de voy a comprar un coche eléctrico con una autonomía que actualmente con el uso y tal puede que esté en los 85 kilómetros. Pero estamos de cachondeo. No, es que si usted lo piensa, en el fondo no hace tantos viajes largos. Estamos de cachondeo. En ese sentido, Tesla hace muy bien las cosas. Coge una hoja en blanco y dice, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere una autonomía de 400 kilómetros. Pues vamos a hacer un coche con una autonomía de 400 kilómetros. Es que he hecho un estudio que no sé qué. No. Es que la gente quiere una autonomía de 400 kilómetros y cargarlo en media hora. De manera que si necesito cargarlo en media hora, o en una hora, o en 45 minutos, en un tiempo razonable para seguir haciendo la siguiente etapa, pues tendré que poner cargadores, no de 50 kilovatios, tendré que poner cargadores de 110 kilovatios, o de 150 kilovatios, como quieren empezar a poner ahora con la red Ionity. O sea, el coche eléctrico está avanzando de cosas que no tenían mucho sentido a cosas que empiezan a parecer razonables. Coches de 60 kilovatios hora de batería, me parece medio lógico. Coches de 85, de 90 kilovatios hora de batería, me parece lo necesario. Pues yo creo que es así. Creo que esto, como es una carrera, que aunque va lenta, el que espera y el que pueda comprar un coche eléctrico en unos años va a comprar un producto mucho mejor que el que hay en el mercado. Porque sí es cierto que si te compras un coche, como has dicho, en esa Leaf S de 22 kilovatios, ya te está obligando a tener un segundo coche para viajar. El concepto que yo intentaba transmitir, que creo que he fracasado estrepitosamente, sí, es punto número 1. Lo de Zero Emissions no es una idea para aplicar a todos los vehículos y de repente conseguir hacer coches de gasolina, diésel y de gas completamente limpios, mientras que ahora no se podían hacer. Es ver exactamente cuánto están emitiendo los coches en cada momento de su funcionamiento y conseguir que la cantidad máxima de emisiones contaminantes esté por debajo de una cifra que podamos considerar aceptable. Y eso es algo que no se está haciendo ahora y que no se hacía en el pasado. En el pasado ni siquiera se intentaba. Y ahora con el RDE es algo que relativamente se va a intentar, pero que tampoco se va a conseguir del todo. No importa el tipo de tecnología, ya sea diésel, gasolina o incluso con gas. Cuando tú arrancas un coche, tienes emisiones de NOx mientras el motor está frío porque la combustión es mala, muy elevadas. En los diésel, muy, muy elevadas. Estamos hablando de 200 o 250 miligramos por kilómetro. Es cierto que después la prueba del mundo real te puede salir a 130 miligramos por kilómetro porque haces el promedio a lo largo de todo el recorrido.
pero el momento del arranque, por ejemplo, es un momento en el que los motores convencionales se podrían perfeccionar para que emitiesen menos. Y después es que es un concepto bastante complicado en el sentido de que durante el funcionamiento de un motor, el catalizador de NOx, por ejemplo, en los vehículos diésel, casi nunca está al 100%. Está al 80, al 85%, al 90%. Hay un montón de cosas que pasan continuamente en el tráfico normal que afectan al funcionamiento de ese catalizador. Como por ejemplo coger una cuesta abajo. Si tú coges una cuesta abajo y el motor va al ralentí o no está apagado y desconectado de la cadena cinemática, aunque no estés inyectando combustible, el catalizador se enfría. Ahora mismo los coches no tienen ninguna estrategia para evitar que ese catalizador se enfríe y que mantenerle esa temperatura para que siga funcionando. Y el concepto de Zero Impact Emissions consiste en aplicar un poco de inteligencia, o mucha inteligencia, según se mire, al funcionamiento del motor para conseguir mantener el catalizador caliente en todas las situaciones. Por ejemplo, si yo estoy bajando una pendiente y además el navegador me dice que es una pendiente prolongada, lo que puedo hacer es apagar el motor completamente, desconectarlo de la cadena cinemática, porque mientras yo esté bombeando aire frío a través de la línea de escape, lo que estoy haciendo es enfriar el catalizador. Si yo voy a arrancar por las mañanas, lo que puedo hacer es calentar el catalizador eléctricamente y utilizar un motor eléctrico para mover el coche durante esos primeros 3 o 4 kilómetros para que cuando arranque el motor térmico, el catalizador ya esté a la temperatura adecuada y saltarme ese mogollón de miligramos por kilómetro de NOx que emite un motor de gasolina y un motor diésel mucho más cuando lo acabo de encender, sobre todo en climas muy fríos. Entonces no es tanto una tecnología o un cambio de paradigma, es conseguir prestar atención a todas las fases de funcionamiento del motor para garantizar que el motor está emitiendo cifras muy bajas de contaminación en todos los momentos, y se da la circunstancia de que con la tecnología de tratamiento de NOx que hay actualmente y con la tecnología, por ejemplo, de recirculación de gases que hay actualmente para los motores de gasolina, es posible que esas cifras no solo sean bajas siempre, sino que lleguen a ser lo suficientemente bajas como para poder decir, mire, dejes ya usted de cogérsela con papel de fumar con la tecnología del motor de combustión, es nefasta, porque seamos realistas, este motor está emitiendo tan poco que con el nivel de contaminación procedente de otras fuentes que tiene usted aquí, es irrelevante las emisiones que está habiendo por el tubo de escape. Y creo que además no debemos ser talibanes en cuanto a decir la única tecnología posible para el futuro es el vehículo eléctrico. Comprendo que la gente tenga mucho miedo porque la han engañado y tenga recelos cuando escucha estas cosas, y está en su perfecto derecho de decir no, a mí dame un vehículo eléctrico en lugar de un coche con tubo de escape, que después ya sabemos cómo acaba esto. Porque en cierto modo es prácticamente lo mismo que pasa con los políticos. No, de verdad, que ahora mismo no vamos a mentir, que a partir de ahora no vamos a mentir. Bueno, pero es que lleváis mintiéndonos tantos años que ¿cómo queréis que os creamos? Eso es totalmente lícito. La idea del Zero Impact Emissions es una cuestión más bien técnica para ver cómo se puede perfeccionar el funcionamiento de un motor de combustión hasta conseguir dejarlo en algo prácticamente limpio. De ahí a que alguien, y mucho menos yo, diga que gracias a esto los motores diésel del futuro van a ser tan limpios como un vehículo eléctrico, eso es una afirmación extremadamente peligrosa. Y que yo, en algún momento, si alguien se atreve a decirlo, me lo creeré si me lo enseñan con luces y taquígrafos, fuentes independientes. Pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la curiosidad de si se puede hacer, desde el punto de vista de ver exactamente cómo funciona un motor más allá de que supere una prueba y a partir de ahí ya lo podemos vender, Zero Impact Emissions es un concepto muy interesante. ¿Hasta qué punto se puede conseguir que un motor térmico sea limpio y en qué momentos del funcionamiento de un motor térmico hay que intervenir para conseguir que sea limpio de verdad y siempre, no en una media de emisiones? Porque cuando tengas un motor que puedas decir, mire, yo le garantizo que usted puede coger este coche, conducirlo como le dé la gana, y esto jamás va a pasar o de 60 miligramos por kilómetro de NOx, o de 40 o de 10.
pues entonces habrá cambiado mucho el concepto que tenemos ahora de hasta qué punto es un coche contaminante, porque lo que tenemos ahora es una norma que nos dice este coche en esta prueba no ha contaminado más de esto, luego suponemos que será razonablemente limpio casi siempre. Y lo otro es decir, yo vendo un producto que, mire, haga usted lo que haga, no contamina. Prácticamente nada. Y ese es el cambio de paradigma. Pues yo creo que ha quedado claro a nuestros oyentes. Pues me alegro mucho, porque es un concepto un poco retorcido. ¿Qué te iba a decir, Álvaro? También viendo otros tweets el otro día, vi que dijiste que en Alemania no tienen, por ejemplo, término de potencia en las casas, cosa que sorprendió bastante porque había gente que se estaba quejando que se había comprado un coche eléctrico y ha tenido que subir esos 2,6, 2,3 kilovatios que tenía en casa a una potencia de unos 6, 7 para poder cargar con un wallbox. Por lo tanto, en Alemania, si hacer ese cambio de tarifa no existiría, simplemente pagarías por lo que consumes, ¿no? En Alemania actualmente existe algo parecido al término de potencia, que es un impuesto en función de la cantidad de energía que consumes y que representa aproximadamente un 5% de la factura. Comparado con lo que ocurre en España, en el que si tienes un coche eléctrico en casa y lo cargas con una potencia contratada de 5,5 kilovatios, creo que la potencia normalizada no son 5,5, de manera que los que me están escuchando, por favor, me perdonen, creo que es 5,65 o algo por el estilo, pero para entendernos, el tercer tramo de potencia contratada que existe en España, vas a estar pagando prácticamente tanto de término de potencia como por la energía que estás utilizando para cargar tu coche. Eso no tiene mucho sentido. Y desde luego, es que Alemania en el sentido de la electricidad funciona de una forma muy distinta aquí. En Alemania casi todas las viviendas tienen una acometida trifásica. Algo que aquí es prácticamente imposible de encontrar, salvo que tengas un chalet muy grande o tengas un edificio completo para ti y puedas tener una acometida trifásica en el garaje. Entonces, es una forma de trabajar distinta. No obstante, hay que tener en cuenta una cosa, para los que nos estén, yo parto de la base de que casi todos los que nos están escuchando son fanáticos del vehículo eléctrico y obviamente esto lo tienen bastante interiorizado, pero tampoco hace falta tanta potencia para cargar un coche eléctrico. Sí, yo de hecho Álvaro, cargo con lo que da el Chuco. Yo tengo contratado 4,6 en casa y cargo a los 3,2 o 3,3 que me saque el enchufe. No cargo a más, y como sé que me va a dar en esas 8 horas que está cargando el coche más que suficiente para el resto del día siguiente, es la única manera que tengo de cargar. Entonces sí creo que la velocidad de carga en los vehículos, en viviendas particulares, no va a ser un factor que vaya a limitar la expansión del coche eléctrico, porque creo que cargando a 3,6 casi todo el mundo puede considerarse razonablemente feliz. Sí creo que es necesario que los coches eléctricos, y ya está ocurriendo, tengan cargadores embarcados de 7,2 o de 11 kilovatios, porque lo que tampoco tiene mucho sentido es enchufar en un centro comercial o algo parecido y ganar 8 kilómetros de autonomía por hora. Exactamente, con los chucos que hay en algunos centros comerciales, por ejemplo. Entonces, lo que sí es un problema, y mucha gente que pone cargadores se queja, y mucha gente que no pone cargadores lo utiliza como justificación, es el hecho de que el término de potencia de un cargador rápido de 50 kilovatios te salga aproximadamente a 2.500 euros al año. Solo el término de potencia. Igual ahí sí se podrían cambiar las leyes. Igual ahí sí se podrían poner subvenciones. Sí, bueno, ahora estaba la subvención esa que te daban de montar un punto de carga de 1.000 euros de instalación, pero claro, no sé si eran hasta 7 kilovatios o 7,7 kilovatios o algo así, pero está claro que si quieres cargar a mucha más potencia, hay que contratar más potencia y hay que instalar una mejor instalación eléctrica en casa, y ya si quieres tener esos 32 amperios hora, imagínate la que hay que liar en casa. Eso, como has dicho, es más para una gran casa o una nave industrial. Totalmente. Creo que si yo tuviera un coche capaz de cargar 7,2 kilovatios y no me importara el coste de la electricidad, sobre todo el coste del término de potencia, lo cargaría 7,2 en 4 horas si fuera un coche pequeño o en 8 horas si fuera un coche con una batería gigantesca.
Pero creo que cualquier persona puede vivir perfectamente. Yo conozco, tú conocerás también un montón de gente que tiene coches eléctricos y tiene contratados 3.600 vatios o 5.500 vatios y no le saltan los plomos, lo cargas por la noche y tal. Creo que la carga del coche eléctrico doméstica no es un problema. El problema son los enchufes rápidos. El problema es que en Madrid, por ejemplo, haya 4 cargadores. Exactamente, en eso estoy contigo. Con una sola manguera, con lo cual no es que te cobren cara la luz, porque, dicho con todo el cariño de Billy Hick, sale bastante caro cargar en ellos, sino que además te expones a que no funcionen, a que el enchufe esté roto, a que haya otro coche, porque tarde o temprano se van a vender suficientes coches eléctricos como para que vayas a un cargador y te encuentres a otro coche, que es algo que todavía no me ha pasado, pero que tarde o temprano va a pasar. El otro día fuimos a un centro comercial aquí en Getafe, en Asica, y tiene un punto de recarga para coches eléctricos, pero es curioso porque tiene un chuco para 2 plazas, por lo tanto, tiene 2 plazas para vehículos eléctricos, pero solo puede cargar uno. Entonces es un poco de risa, pero bueno. En centros comerciales yo creo que podemos asumir que una recarga en un suco a 2.300 vatios es para tristes. Creo que está por debajo de lo decente. Creo que debería darles un poco de vergüenza decir que han puesto un punto de carga cuando lo que han hecho ha sido poner un enchufe. Exigir 7.200 vatios creo que sería lo mínimo aceptable para un centro comercial que pretendiese poner un punto de carga que le diese algo de prestigio. Pero por lo menos que sea un punto de carga con 3.600 vatios, creo que es lo mínimo que podemos exigir. Ojalá tuviéramos la situación de Francia y pudiéramos ir a un Carrefour y encontrarnos cargadores rápidos de 50 kilovatios, claro. Luego hay gente, por ejemplo, que conocemos también, que tiene coche eléctrico y no tiene plaza de garaje y lo que hace es cargar, por ejemplo, depende del trabajo que tenga. Ahí te conozco un caso que tiene un Renault Zoe y lo carga una vez y ya le dura para toda la semana para ir a trabajar y sus pequeños viajes a centros comerciales, porque dice que cuando va a comprar lo conecta al centro comercial, cuando tiene que ir a trabajar lo conecta un día y ya tiene para el resto de la semana. Por lo tanto, también es posible, depende de cada persona, tener un coche eléctrico sin plaza de garaje. Posible es prácticamente cualquier cosa, pero estarás conmigo en que ya entramos otra vez en el terreno de la gincana. Y el terreno de la gincana no es un terreno aceptable desde el punto de vista de que una idea tenga éxito comercial. Exactamente. De hecho, me acuerdo Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero ¿para qué? Sí, es un poco planificarte. Por ejemplo, un día fui a cargar a su punto de carga habitual, el que hace el resto de la semana para trabajar, y estaba en mantenimiento. Por lo tanto, si ya no pudo cargar y ya te tienes que buscar un punto que sea igual, que perder más tiempo, buscarte otro, y sí que es un poco una gincana, como dices. Me acuerdo un tuit de hace tiempo en el que decías que no había cargadores en Madrid, como hemos dicho hoy, y alguien te decía, Madrid está lleno de cables, está lleno de cargadores, de enchufes, y tú decías, sí, casi no se puede andar sin pisar los cables, sin caerte, ¿no? Podríamos poner un cargador en cada farola. Creo que no es una idea tan descabellada. Yo no pido un cargador en cada farola, pero sí pido una red de carga rápida lo suficientemente densa como para que una persona pueda tener la seguridad de que cuando decida encontrar uno, lo encuentre. En un radio razonable. Y bueno, hay iniciativas como Ionity, que va a poner 400 en toda Europa. Iniciativas como... ¿Ha sido Iberdrola? Sí, Iberdrola va a montar nuevos, exactamente. En los próximos 2 años, bien. Un año tiene 54 semanas, ¿vale? Así que 2 años son 100 semanas. Suponiendo que trabajen todas las semanas del año, si piensan montar 200, tienen que montar 2 a la semana. Me gustaría que cuando presentan estas iniciativas, además presenten el calendario, ¿vale? Diciendo exactamente qué 2 puntos van a montar cada semana, porque cada vez que me empiezan a hablar de puntos de carga rápida, tengo la sensación de que me están hablando de estudiar para un examen, que quedan 2 años, pero pretenden estudiárselo todo el último mes. Y eso no va a funcionar bajo ningún concepto. Exactamente. Parece el país de dejarlo siempre todo para última hora, como con las obras y como siempre pasa en todo. Entonces, que me presenten un bonito diagrama de Gantt, donde vengan los plazos en los que van a instalar cada uno de los cargadores, si es que lo tienen.
Y si lo tienen, entonces no sé por qué no lo divulgan. Pero que no me digan, vamos a montar 200 cargadores en los próximos 2 años, porque es que me suena a patraña exactamente igual que el petróleo se va a acabar dentro de 30 años. Esto de las farolas que has comentado, Álvaro, la empresa está Ubitricity en Inglaterra, que ya lo están poniendo y lo están utilizando. Y dijeron, aquí en España no se podía poner eso porque no te puedes conectar a la red urbana, la red urbana no está preparada para ello, y dijeron que eso era inaccesible y que era una majadería, que eso nunca podría pasar en España. Creo que ya hay indicios de que van a empezar como prueba piloto en Barcelona, por lo tanto sí se puede, lo que hay que querer hacerlo. A ver, cuando en este país ha hecho falta meter fibra óptica por todas y cada una de las calles de las principales ciudades para venderle internet a la gente en sus casas, los proveedores de internet han cogido pico y pala, han hecho zanjas, han metido cables y han puesto fibra óptica. Y no ha pasado nada. Entonces, cada vez que alguien llega y me dice que no se pueden poner cables, o que los cables que hay no tienen suficiente capacidad, o que tenemos un problema muy grave de infraestructura que jamás se va a poder resolver, de manera que olvídate de esto de tener enchufes por todas partes, y mucho menos de cargar un montón de coches eléctricos en los garajes de la gente porque se fundirían los plomos de toda la instalación, me entra la risa. La única diferencia es entre tener voluntad y no tener voluntad de hacerlo. Y si no, no habría ocurrido el hecho de que Tesla tenga supercargadores no por todas partes, pero sí por muchos sitios. Y eso que estamos hablando de un fabricante que prácticamente fabrica coches con cuentagotas. Así es. Y sin embargo ha sido capaz de poner enchufes en prácticamente todos los sitios estratégicos. Volkswagen fabrica 10 millones de coches al año. Toyota también. El resto de los grupos fabrican un poco menos, pero si te digo la verdad, entre los 15 primeros el más pequeño es Mazda, que hace 1,5 millones. Ninguno de ellos es capaz de poner unos cuantos enchufes para cargar sus coches eléctricos, o insisto, el problema es que vamos a utilizar los puntos de carga como moderador de la reacción para que no ocurra demasiado deprisa. En eso estoy de acuerdo contigo, y sobre todo Tesla, que anula ese concepto psicológico de dónde lo cargo. Directamente ellos te venden el coche ya con una red de recarga muy grande y sobre todo que te da seguridad de que vas a llegar y vas a cargar. Que no es todo el que haya el cargador, sino que te den la seguridad de que vas a poder hacer esa recarga y continuar tu viaje. Y eso creo que Tesla lleva mucha ventaja al resto de las marcas. El concepto de poner 8 supercargadores en vez de un cargador, pues me parece que tiene todo el sentido del mundo, porque ¿qué vamos a hacer mañana si solo hay un cargador rápido? ¿Hacer cola? Efectivamente. Pues es que no es viable. El concepto de elevar las velocidades, cuando a Elon Musk le dicen van a cargar sus coches a 150 kilovatios y Elon Musk se ríe, me parece perfectamente lógico que se ría. Porque, insisto en el razonamiento del sentido común, si tienes una batería de 100 kilovatios hora y la quieres cargar rápidamente, es importante que el concepto rápido esté en la solución final que tú encuentres. Y el concepto rápido no son 3/4 de hora, el concepto rápido son 14 minutos. Entonces, encuentra la solución o no la encuentres, pero no me andes con soluciones intermedias, con tibiezas, que en el fondo no hacen progresar el asunto, salvo que tampoco tengas mucho interés en que el asunto progrese muy deprisa. Ese es el concepto que buscamos en esta página, una aceleración a esa transición a una movilidad eléctrica sostenible y luchar contra esa gente, esas empresas que se dedican a, como tú has dicho, a meter esa barra de grafito en el reactor nuclear para parar el proceso de aceleración del mercado eléctrico. Y de verdad, cada vez que la gente vea cómo progresa cualquier otra solución alternativa de proporcionar energía, como por ejemplo el gas natural, más despacio que la instalación de enchufes, que se dé cuenta de que otra cosa no hay ubicua en este mundo desarrollado, que la electricidad. ¿Cómo es posible que sí sea rentable coger camiones cisterna con gas natural licuado y llevarlo a estaciones de servicio para poner allí dispositivos que lo convierten en gas para recargar estos coches que ahora llaman híbridos, que son capaces de utilizar gasolina y gas natural? Y no tengo nada especialmente grave en contra del gas natural, pero sí me molesta profundamente que la infraestructura de recarga, de carga, de repostaje de gas natural empiece a adelantar a la infraestructura de recarga de coches eléctricos. Yo creo que tienes razón, yo creo que es seguir el modelo de negocio, aumentar y seguir amortizando esos motores de combustión, ya que esos motores de gas natural están acoplados a un motor ya existente de gasolina, por lo tanto siguen amortizando esa inversión, ese motor de gasolina,
y es estirar más la cuerda de los intereses y parar un poco la aceleración del coche eléctrico. Lo que hablaste en tu vídeo, la idiotez del coche eléctrico. En la actual hornada de coches eléctricos que estamos empezando a ver, también va muy en ese sentido. Quiero decir, no estamos viendo que nadie le quiera meter el dedo en el ojo a Tesla. Estamos viendo un Jaguar I-Pace con 90 kilovatios hora de batería. Bueno, bien, pero no parece que vaya a ser una amenaza directa para Tesla. Estamos viendo un Audi e-tron que está basado en la plataforma MBQ en vez de en una plataforma eléctrica como la del Taycan, y estamos viendo que el despliegue de la plataforma eléctrica premium de los fabricantes alemanes, que al fin y al cabo es como se consigue que avancen estas cosas, primero con coches caros y después más baratos, pues está dejando para finales de 2019 o para 2020 en el resto de las marcas. Insisto, creo que tenemos un problema de moderación. La analogía del grafito me parece muy buena. Esto va a ocurrir, pero va a ocurrir al ritmo que quieran los fabricantes convencionales, salvo que ocurra el milagro relativamente improbable de que surjan otros fabricantes como Tesla que hagan precisamente lo que pretende Tesla en su ideario, que es acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico. Pues yo creo que ese es el método, y sabemos por qué no se está llegando a una aceleración de ese modelo eléctrico. Y como tú has dicho, plataformas como también el Mercedes EQC, que usa creo que la del GLE, ¿puede ser? Sí. Y también sé que has estado hace poco viendo la plataforma MEB de Volkswagen con su nuevo ID Neo que va a salir próximamente. Que ¿puedes contar algo que has visto allí? No sé si tendrás permiso. Bien, la MEB o el kit modular para vehículos eléctricos de Volkswagen es probablemente la mayor novedad que ha habido este mes en el mundo de los vehículos eléctricos, la más importante. ¿En qué consiste? Un kit modular es un conjunto de piezas relativamente intercambiables que permite dar lugar a plataformas de distintos vehículos. Para entenderlos, el MQE, que es el kit modular de motor transversal de Volkswagen, da lugar al Golf, pero da lugar también al León, da lugar también al Passat, da lugar al Tiguan, da lugar a prácticamente todos los vehículos de motor transversal del grupo Volkswagen. El MEB es lo mismo, pero para vehículos eléctricos. ¿Qué particularidades tiene? Bien, se parece mucho a la plataforma estándar para un vehículo eléctrico. Hay una batería que, por supuesto, va entre los ejes, montada en los bajos del vehículo, y después va a haber siempre un motor eléctrico que va a ir siempre montado en el eje trasero y que va a ser de imanes permanentes y que inicialmente va a tener 170 caballos de potencia, aunque imagino que habrá en el futuro una infinidad enorme de gama, como os voy a explicar ahora. Y en el eje delantero, en aquellos que tengan que ser más potentes, se va a montar un motor eléctrico que va a tener como peculiaridad que va a ser una máquina asíncrona, es decir, un motor de inducción como los que utiliza el Tesla Model S y el Model X, que sale un poco más barato que un motor de imanes permanentes, aunque a cambio tenga una regulación electrónica un poco más complicada. Este MEB inicialmente lo va a estrenar Volkswagen en el ID en 4 vehículos. Va a haber un Volkswagen ID Neo, que ya ha habido una filtración de un render en el que ya hemos visto que tiene un tamaño un poquito más grande que un Golf, aunque Volkswagen asegura que gracias a que ha mandado el motor eléctrico a la parte trasera y que delante apenas hay componentes, va a tener en el interior la habitabilidad de un Passat. Y después va a haber un lanzamiento de una versión berlina, y después también va a haber un lanzamiento de una versión todo camino y de una versión furgoneta. Los nombres aún están por definir. A su vez, SEAT en la presentación del Tarraco también deslizó un render de cómo va a ser su vehículo eléctrico, y es lo que os estaba explicando. Este kit modular va a hacer que florezcan los coches eléctricos en el grupo Volkswagen como hongos. Bueno, no exactamente como hongos, pero sí relativamente rápido. Las cifras que dice Volkswagen, que nos ha dado Volkswagen, es que van a vender solamente en la marca Volkswagen 100.000 unidades de Volkswagen ID, de la gama ID, en el año 2020, y esperan que para el año 2025 sea 1.000.000. Eso lo tendríamos que multiplicar al menos por 2,5, puede que por 3 si tuviéramos también en cuenta Skoda, porque obviamente las ventas de SEAT van a ser notables.
las de Skoda y las de Audi puede que inicialmente sean un poco más marginales. Más detalles técnicos sobre la plataforma MEB. Está construida en acero de alta resistencia, no es una plataforma de aluminio, lo cual en cierto modo es un poco, no voy a decir que sea una decepción, pero sí digamos que abre la puerta a que Audi coja y sustituya algunos elementos por aluminio para conseguir reducir el peso de la plataforma. Es una plataforma con una suspensión MacPherson delantera y también espero que Audi coja esos componentes y los convierta en una suspensión de trapecios superpuestos para tener todavía mejor maniobrabilidad y un tacto de suspensión un poco mejor. Y en cuanto a la batería, que es el alma del sistema, va a haber al menos dos longitudes de batería distintas. El chasis de la batería está compuesto por perfiles de aluminio extrusionado y en el interior de las baterías inicialmente va a haber 7, 9 o 12 módulos y dentro de los módulos Volkswagen no nos ha querido contar exactamente qué va a haber, aunque todo parece indicar a que van a estar ocupados por celdas pouch fabricadas por la china KTL, con la que Volkswagen ha llegado recientemente a un acuerdo. La batería pequeña, que como os digo tiene unos 2 metros y 20, 2 metros 30 de longitud y puede albergar entre 7 y 9 módulos, va montada en una batalla de 2,8 metros de largo. La que tiene 7 módulos va a tener 48 kilovatios hora de capacidad. Después va a haber una con 9 módulos que va a tener 60 kilovatios hora de capacidad y después va a haber una con 12 módulos que va a requerir una batalla alargada que va a tener 85 kilovatios hora de capacidad. Obviamente, actualizando las celdas que van dentro de los módulos, se va a poder conseguir incrementar todavía más esa capacidad. Hemos tenido la ocasión de ver una batería abierta y una de las cosas que sí resultan muy llamativas es que es una batería con una distribución interna muy inteligente. Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con un Jaguar I-Pace, de lo que ocurre con, en realidad, prácticamente todas las baterías de los eléctricos, no digamos ya con las baterías de los Tesla, que con la utilización de las celdas cilíndricas son, desde el punto de vista del packaging, de la configuración interna, un auténtico infierno. Esto tiene un carril central de conductores donde van enchufados los módulos que van sujetos con tornillos y la tapa superior también va atornillada, parece que se va a retirar con relativa facilidad, de manera que creo que es una de las primeras baterías del mercado en el que la reparabilidad, al menos en lo que respecta a sustitución de módulos, va a ser muy sencilla. Otras características que hemos podido ver, el render que hemos visto del ID Neo lo atestigua y va a ser una de esas características va a ser que va a tener un salpicadero y un parabrisas muy alto y adelantado. Volkswagen dice que desde el punto de vista de la multimedia y la electrónica del coche ha conseguido un avance bastante grande, en cierto modo copiando un poco la estructura de Tesla. El coche va a tener 3 unidades centrales de procesamiento, 3 centralitas, ICAs lo llaman ellos. Una va a dedicarse a la tracción, otra va a dedicarse a los sistemas de seguridad y otra se va a dedicar exclusivamente a la multimedia. Va a ser un coche conectado, que por supuesto va a ser actualizable y mejorable, upgradeable sobre la marcha, over the air, quiero decir, no sobre la marcha, pero sin necesidad de ir a un taller. Les preguntamos a los responsables de Volkswagen a qué se referían con upgrades y nos ponían los típicos ejemplos de, por ejemplo, que puedes comprar el coche sin control de crucero adaptativo, aunque obviamente va a ir dotado del radar necesario para hacer esa función porque va a tener frenada automática de emergencia. Y tú, pagando y a distancia, vas a poder comprar ese sistema si en el futuro decides añadirlo. Más cosas que os puedo contar de la MEB que sean interesantes. Se va a poder recargar hasta 125 kilovatios de potencia, principalmente a través de la red Ionity, que se está empezando a desplegar en Alemania y que se espera que también esté desplegada en España en el año 2000
20 en solamente 2 años. Se supone que son 400 cargadores de hasta 350 kilovatios de potencia, aunque en el caso de estos vehículos basados en la MEB, inicialmente solo se van a poder recargar a 125 kilovatios de potencia en corriente continua. En corriente alterna incorporan un cargador embarcado de hasta 11 kilovatios de potencia si tenemos corriente trifásica o 7,5 kilovatios de potencia si tenemos corriente monofásica con 32 amperios. Y como curiosidad, para aquellos que tengan una acometida trifásica, que van a ser muy pocos, en su casa, negocio o vayan a trabajar con una flota de estos coches, se van a poder comprar una pequeña wallbox no muy cara, aunque Volkswagen no nos supo precisar el precio, intuyo que en torno a los 2.000 euros, que va a ser capaz de cargar el coche en corriente continua a 22 kilovatios de potencia. Eso significa que el de la batería intermedia estaría al 80%, bueno, un poquito más del 80%, porque es carga en corriente continua, pero tampoco es carga muy rápida. Estaría prácticamente completamente cargado en solamente 3 horas, lo cual desde el punto de vista de tener una flota de vehículos para alquiler con conductor, y estoy sugiriendo una idea relacionada con los coches negros, pues estaría bastante bien porque podrías tener una carga relativamente rápida sin necesidad de meterte en un cargador rápido de 30.000 euros como los que se están instalando actualmente o como lo que te puede costar tener un supercharger de Tesla, como los que tienen por ejemplo en Uber en sitios como el intercambiador de transporte de Avenida de América en Madrid. Y David, básicamente esas son todas las cosas que sabemos de la MEB. A pesar de lo bonitos que eran los prototipos iniciales, va a tener pilar B, es decir, las puertas no van a tener apertura suicida, van a tener una apertura convencional. Y en cuanto a los precios, desde luego no sabemos nada, ni siquiera Volkswagen lo sabe. Lo que sí te puedo decir es que Volkswagen nos ha confirmado que desde su punto de vista, y esto son palabras casi textuales traducidas del inglés, el coche debería ser un poco más caro que un Volkswagen GTE, puesto que desde el punto de vista de la multimedia y de la autonomía va a ofrecer un poquito más que un Volkswagen e-Golf, quería decir, perdón, no un GTE, que un Volkswagen e-Golf. Un Volkswagen e-Golf se está vendiendo ahora por 36.000 euros. Luego, mi hipótesis, y esto es una hipótesis, es que la versión más barata, que no va a tener mucha penetración en el mercado, va a estar en los 38.000 euros. La versión intermedia va a estar en los 42 y probablemente la versión con la batería más grande va a estar entre los 48 y los 50.000 euros. Luego, para que la gente se haga con estos coches, probablemente vamos a seguir dependiendo de las subvenciones, aunque imagino que en otros países de Europa donde los sueldos son bastante más elevados y la gente va bastante más holgada a fin de mes, estos coches sí van a ser percibidos como lo que significa Volkswagen, ¿no? El coche del pueblo. De hecho, el eslogan de Volkswagen para este lanzamiento es Electric for All, eléctrico para todos, y allí dijeron una frase muy bonita, que ellos no fabrican coches para millonarios, sino coches para millones. Bueno, pues me temo que, aunque hemos podido leer en algunas webs que igual podríamos conseguirlo por 25.000 euros, este coche para millones va a empezar en los 40.000 euros aprox, teniendo en cuenta equipamiento opcional, etcétera, a descontar las ayudas. La fabricación va a empezar en el año 2019, aunque Volkswagen nos ha dicho, la fabricación va a empezar en el año 2020, aunque Volkswagen nos ha dicho que a finales de 2019 ya se verá un vehículo definitivo y se podrán empezar a hacer las primeras órdenes de precompra o las primeras reservas. Con 100.000 vehículos para el primer año podemos estar seguros de que Volkswagen los va a vender prácticamente todos. Podemos intuir que es probablemente más de la mitad, y si siguiéramos las normas de las relaciones matemáticas actuales del mercado, el 80%, es decir, 80.000 coches se irían a China y el resto, 20.000 coches, se quedarían entre Europa y Estados Unidos. Y eso es todo lo que hemos conseguido sacar en claro de aquella presentación que tuvimos hace 2 semanas, David. Pues muchas gracias, Álvaro, por estar en nuestro podcast de Paso del Eléctrico hoy.
Un placer hablar contigo, David. Muchísimas gracias a todos los que nos hayan escuchado y a ver si poco a poco conseguiremos lo que pretende Tesla, acelerar la transición al coche eléctrico, porque, insisto en lo que digo siempre, funciona considerablemente mejor que el coche convencional, por mucho amor que le tengamos a los motores de combustión. Pues muchas gracias. Y desde aquí ofrecerte cualquier día que quieras volver a participar en el podcast, estás invitado y estás en tu casa. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Álvaro. A ti. Hasta luego. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el podcast de esta semana. Se despide de David Montero y de recordar que podéis enviar vuestras consultas para que las resolvamos en antena a podcast@pasateoeléctrico.es. Esto ha sido todo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, David. Escribidnos ese correo, porque si no, no tenemos preguntas vuestras para responder y queremos responder vuestras dudas. Y muchas gracias y recordad, pásate a lo eléctrico. ¡Au!